Estimados estudiantes de cuarto grado de secundaria, empezamos con ganas esta semana número 23, trabajando en el área de matemática, con nuestra competencia resuelve problema de forma, movimiento y localización. Las capacidades que vamos a movilizar son: modela objetos con formas geométricas, comunica su comprensión, usa estrategias y procedimientos, argumenta afirmaciones. El propósito para esta semana es describir las transformaciones de objetos mediante la combinación de traslaciones, rotaciones, reflexiones, ampliaciones. Además, expresamos con lenguaje geométrico nuestra comprensión en situaciones cotidianas. Veamos algunos problemas. Primer problema: ¿qué transformación se aplicó en el triángulo equilátero para obtener este polígono nazarí? Bien, vamos a analizar a ver este polígono llamado pajarita de Nazarí. ¿De dónde proviene este polígono? A ver, si analizamos y hacemos algunos trazos y algunos movimientos para poder lograr la construcción de este pajarito de Nazarí, lo podemos hacer de la siguiente manera. Mira, vamos a copiar acá la imagen nuevamente y vamos a unir los vértices de esta figurita, o sea, como quien dice, este pico con cada uno de los picos restantes. Entonces vamos a trazar de esta manera y lo que hacemos es reconstruir un polígono regular llamado triángulo equilátero, ¿sí? Entonces, ¿cómo se originó este pajarita de Nazarí? Lo que se hizo es cortar esta parte interna del triángulo equilátero, igual en las otras partes también, y acá tres partes, digamos como una especie de arco se ha cortado, ¿sí? Y luego de cortarle se ha trasladado a otro lugar. A ver, vamos a ver ahí a dónde se ha trasladado. Y además, como sabemos que cada ángulo de nuestro triángulo equilátero mide 60 grados, porque los lados son iguales y el triángulo equilátero pues tiene esa propiedad de que a lados iguales también los ángulos son iguales. Entonces, lo que estamos haciendo es que esta parte que se ha cortado del triángulo equilátero se está trasladando, mira, como indica la flecha, hacia la parte exterior, aquí. O sea, le sacamos aquí y lo ponemos acá. El quita y pon, ahí le ponemos. Repetimos lo mismo para las siguientes partes también que se ha cortado, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a lograr es una rotación de esta parte, una rotación para llevarla a la parte externa. ¿De cuánto? De 60 grados. Claro que sí, estamos haciendo una rotación en sentido horario respecto a su vértice. Y entonces lo que encontramos es la figura que nos pedían. Esta pajarita de Nazarí se forma porque a partir de un triángulo equilátero se le hacen cortes partiendo de cada vértice y se le hace un giro, una rotación hacia la parte externa del siguiente vértice. Entonces se forma esta pajarita de Nazarí. Así es, jovencitos. Muy bien, vamos al siguiente problema, número 2. Dice, observa el mosaico formado por la tesela, la pajarita, lo que hemos hablado en antes. Describe el movimiento que se aplicó a la tesela para formar el mosaico. Usted sabe que un mosaico está formado por la transformación geométrica de esa tesela, y al unir todas las teselas se forma este mosaico. ¿De acuerdo? De acuerdo a una transformación geométrica se forma todo este mosaico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar trazos, a ver, para ver cómo se ha formado el mosaico a partir de una pajarita. O sea, esto sería como un módulo, un primer módulo original, ¿no?
Entonces le trazamos, a ver, una línea para separar la parte superior con la parte inferior por los picos de las pajaritas. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Esta pajarita que vemos aquí, la primera pajarita del lado izquierdo, lo que va a hacer es primero se va a trasladar, o sea, va a hacer un movimiento como indica el vector. Entonces lo que está haciendo es una traslación, se va a mover. Entonces esa es una primera transformación geométrica. Lo que va a hacer una traslación. Ahora, no solamente va a ser traslación, también vamos a ver que la pajarita va a girar, como te das cuenta, mira. Está girando a partir de este vértice, de este punto, de este pico. Entonces, lo que está haciendo es que al girar lo que hacemos es ubicar ahí un punto y trazar una línea hacia el otro pico para darnos cuenta cómo se está moviendo. Mira, por ejemplo, si este es nuestro punto y acá está el pico de la pajarita, entonces se va a mover de esta manera, mira, hasta aquí, ahí está. Entonces, como ya hemos visto en el problema anterior que va a girar 60 grados, entonces va a girar en ese sentido, en sentido horario. ¿Cuántas veces girará la pajarita para que se forme alrededor de ella sus respectivas imágenes? ¿Cuántas veces? Claro, si contamos va a girar 6 veces, mira. 2, 3, 4, 5 y listo. Entonces va a dar una vuelta completa. Como gira 60 grados y lo va a hacer 6 veces, entonces 60 por 6, 360, ¿no? Que es una vuelta completa. ¿De acuerdo? Entonces va a realizar una rotación de 60 grados. La pajarita de Nazarí. De esa manera se formará ¿qué? El mosaico, con dos transformaciones. Una es traslación, la otra es rotación de 60 grados sentido horario. Y así se forma todo el mosaico. Muy bien, pasamos al problema 3. Un mosaico es un recubrimiento de todo el plano mediante figuras planas. Es lo que hemos dicho. Llamadas teselas, que no se solapan ni dejan hueco entre ellas. Claro, no se superponen ni tampoco dejan un vacío. Pregunta, ¿cuál de las siguientes figuras podría por sí sola ser una tesela para formar un mosaico? ¿Y por qué? 2. Dibuja 3 teselas que permitan formar el mosaico. Bien, acá tenemos, mira, este mosaico formado con polígonos regulares, como estamos viendo acá. Vemos acá, por ejemplo, este polígono de color plomo, mira, ¿cuántos lados tiene? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces se llama octógono. Y también vemos otro polígono. Este polígono regular que es un cuadrado. Entonces acá estamos viendo puro cuadrados y puro octógonos. Vamos a la primera pregunta, a ver, que nos dan 4 alternativas. A ver. Nos preguntan cuál de las siguientes figuras podría ser por sí sola una tesela base para formar el mosaico. Entonces acá tenemos octógonos y cuadrados. ¿Cuál podría ser? Claro, podría ser el octógono, podría ser el cuadrado, ¿no? Según la alternativa, ¿podría ser un triángulo equilátero? No, está descartado, porque acá no vemos ningún triángulo equilátero. ¿Podría ser un hexágono? Tampoco, pues no, tampoco. ¿De acuerdo? Entonces, ¿podría ser el cuadrado? Sí, sí, puede ser el cuadrado. ¿Puede ser el octógono? También. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Puede ser el octógono? Sí, puede ser. Ahora, ¿por qué? Porque es una tesela base para formar el mosaico. ¿De acuerdo? Es una tesela básica para formar todo el mosaico, de acuerdo a una transformación geométrica. Ahora, vamos a dibujar, a ver, 3 teselas que permitan formar este mosaico. Fíjese, para poder formar el mosaico, lo que vamos a hacer es vamos a unir 2 octógonos y un cuadrado. ¿Y por qué? ¿Y por qué no 2 cuadrados y un octógono? Claro, mire. ¿Sabes por qué? Porque debe cumplir una propiedad, mira. Cuando juntamos 2 octógonos y este cuadrado, entonces lo que hacemos es
sumar el ángulo interior del octógono, de un ángulo interior del octógono, con el ángulo interior del cuadrado, y a eso le agregamos el otro ángulo interior del otro octógono. Entonces, ¿es verdad que da una vuelta completa o no? Claro que sí. Entonces, al dar una vuelta completa, representa el ángulo de 360. Esa es la propiedad que tienen que cumplir. Entonces, al cumplir esto, hace que se pueda formar el mosaico sin dejar espacios libres ni superponerse. Esa es la propiedad. ¿De acuerdo? En cambio, no puedo hacerlo con dos cuadrados y un octógono, porque los cuadrados están separados, si te das cuenta. Entonces, nuestra solución es que construimos como base un cuadrado, uno y dos octógonos, de tal manera que cumple la propiedad de que al dar una vuelta completa, sus ángulos respectivos unidos por un vértice, aquí, da 360 grados. La respuesta es dos octógonos y un cuadrado. Muy bien. Pasamos a la pregunta 4. A ver. Observa el siguiente mosaico formado por la tesela base. Describe el movimiento que se aplicó a la tesela para formar el mosaico. Ya. Acá tenemos el mosaico y dentro están pintados la tesela base. ¿Cómo se ha formado este mosaico? ¿Con qué transformación geométrica? Vamos a averiguar. A ver. Entonces, para eso copiamos acá la imagen del mosaico y vamos a hacer lo siguiente. Mira, si te das cuenta, cada uno de esta tesela base se ha formado a partir de un cuadrado. Se le ha hecho cortes en la parte interna del cuadrado y esos cortes, esas áreas de los cortes han sido ubicados en la parte externa del cuadrado original. ¿Cómo? A ver, vamos a analizar. Mira, por ejemplo, cuando he hecho este corte al cuadrado, este pedazo de triángulo aparentemente que parece un triángulo de color blanco, lo que ha hecho es, este triángulo ha pasado a la parte inferior, la parte externa del cuadrado acá. Aquí está. O sea, mira, ha pasado que al hacer la división para formar nuestro cuadrado base, aquí, acá está el cuadrado base, entonces hemos ubicado acá, por ejemplo, un primer corte aquí del cuadrado. Vamos a decirle acá el área, un primer corte. Entonces, acá tenemos el otro corte, el área C, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es, vamos a trasladar esa área A hacia la derecha. Entonces, toda esta área de color blanco A se mueve hacia la parte externa del cuadrado, o sea, hacia el área B. ¿De acuerdo? Entonces acá quedó ya vacío. Lo mismo pasa con el área C. Se va a mover hacia la parte inferior, hacia el área D. Y acá también quedó vacío. Entonces se formó esta tesela base. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué transformación geométrica hemos observado? Aquí, al moverse, al cambiar de posición de A a B, es traslación. De C a D es traslación. Entonces, aquí ha habido una traslación. ¿De acuerdo? Ahí está. Y se ha formado, pues, al hacer la traslación, este mosaico. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a analizar ahora el siguiente mosaico. A ver. Para eso también vamos a trazar líneas para poder delimitar el cuadrado base. Porque esto ha surgido a partir de un cuadrado. Ahí está. Entonces lo tenemos acá el cuadrado. Ahí está el cuadrado. Entonces, ¿qué se ha hecho en el cuadrado? También se ha hecho cortes, mira. Se ha hecho un corte aquí y también en esta parte. Y esos cortes se han trasladado a otro lugar. Entonces vamos a ver, mira. El área A que vemos acá se ha trasladado a la parte superior, a la parte de arriba, que viene a ser el área B. Entonces esto se ha trasladado a la parte superior acá. El área A pasó al área B. Y el área C pasó al área D. ¿Qué ha pasado? Ha habido un giro, ¿cierto? Ha habido un giro. ¿De cuánto? De 270 grados. Claro, mira.
Si te das cuenta, de aquí haces un giro hasta acá, y si continúas el giro hasta acá da 360. Pero fíjate acá, mira, la parte interna, acá hay 90 grados. Entonces, el giro que ha hecho esta flecha es 270 grados. Porque acá todavía quedan 90 grados para que dé la vuelta completa. ¿Te das cuenta? Entonces, acá ha habido rotación. Esta área ha girado 270 grados, se ha ubicado acá en el área B. Lo mismo ha pasado con el área C. Ha girado 270 grados y se ubicó acá en el área D. Y se formó esta tesela base. Esta tesela base. Y eso se ha seguido repitiendo para formar todo el mosaico. Entonces ha habido rotación de 270 grados en sentido horario. Muy bien, pasamos al problema número 5. Observa qué transformaciones geométricas se desarrollaron para formar las diferentes posiciones de la figura mostrada. Tenemos acá una primera figura, segunda, tercera, cuarta y quinta. Pero ahora analicemos qué transformación geométrica ha ocurrido entre esta secuencia. Del primero al segundo se mantiene la forma y el tamaño de la figura. ¿Qué ha pasado? Solamente ha cambiado de posición. ¿Y cómo se llama eso cuando cambia de posición? Traslación, claro que sí, traslación. Luego, de la segunda a la tercera, fíjate, mantiene la forma y el tamaño de la figura, pero está en sentido como opuesto. Si trazas acá una línea, se comporta como espejo. Entonces, ¿qué ha habido? Una simetría. Muy bien, ha habido simetría, ha habido reflexión. Ahora, de la tercera a la cuarta, fíjate, si esta figura lo haces girar 90 grados, esta punta de aquí estaría en esta parte. Y si vuelves a hacerlo girar 90 grados sentido horario, la punta que aparece acá va a estar acá en la parte inferior. Entonces mira, fíjate, ¿está o no? Claro que sí. Entonces del tercero al cuarto ha habido una rotación de 180 grados. Y del cuarto al quinto, ¿qué ha pasado? Del cuarto al quinto se está repitiendo, mira, se está repitiendo lo que pasó en el primero. Fíjate, está igual que en el primero, ¿sí? Entonces, esta secuencia se va a repetir. 2, 3, 4 y acá 5. Y lo que sigue, ¿qué va a ser? Después del quinto. Como el quinto es igual que el primero, en el sexto, ¿qué va a estar? ¿Qué va a pasar? Va a estar igual que la segunda posición. Claro que sí. Entonces, como nos pregunta, ¿qué figura seguirá en la sexta posición? En la sexta posición seguirá, como dice, la segunda posición, ¿sí? Entonces, para eso vamos a hacer acá, fíjate, mira, acá ha habido una traslación, se ha movido nada más del primero al segundo. Muy bien. Ahora, del segundo al tercero, ha habido una reflexión o simetría axial. Del tercero al cuarto ha habido una rotación de 180 grados sentido horario. Ahora, ¿qué figura va a seguir en la sexta posición? Claro, en la sexta posición va a seguir lo que dice en la segunda posición. Esta, muy bien. Y si la figura de la tercera posición, o sea esta de acá, lo giramos 180 grados, como pasó acá, ¿volverá a su posición inicial? O sea, a la primera posición, ¿volverá? No, pues, ¿qué va a pasar? Va a volver como la cuarta posición, claro. Muy bien. No va a volver como la primera posición, sino como la cuarta posición. Muy bien, chicos, espero que con este repaso de problemas les pueda ayudar en resolver su tarea. Nos vemos y cuídense mucho. Gracias.